Muy bien, ahora nos toca esta clase que corresponde a comando y organización de los cuidados críticos frente al desastre y vamos a tratar un tema que es la gestión de recursos humanos en desastre. ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a calcular la relación médico-especialista en cuidados intensivos y el equipo de trabajo? Porque ya no se trata de tener médicos intensivistas, sino de especialidades afines. Y cuando hablamos de recursos humanos, en caso de este desastre que tenemos actualmente como pandemia, eh, es un equipo que trabaja, que va para la UCI, pero también va para la parte prehospitalaria. Porque si yo no tengo equipos de respuesta rápida, eficientes, si yo no tengo un monitoreo adecuado a los pacientes fuera del hospital, voy a tener muchos pacientes en la UCI. Entonces, es todo un cortejo de gestión de recursos humanos que no solamente se ve limitada a cuidados intensivos, que va mucho más allá y que tiene que ver con la hospitalización y con el manejo de pacientes crónicos, desde luego, que requieren y precisan una atención. Esto fue tomado hace ya un poco de tiempo, cuando teníamos todavía pocos casos, ahora tenemos un poquito más de casos, y vamos a ver cómo en realidad los casos positivos se han concentrado en determinadas regiones. ¿Por qué traigo a cotación esto? Porque los recursos humanos deben ser distribuidos también en proporción hacia las zonas más afectadas. Y esto requiere movilización de recursos humanos a nivel nacional y vamos a también hablar sobre una estrategia final en la gestión de recursos humanos internacionales, que en esta pandemia se vuelve muy difícil porque todos han sido afectados y eso complica más la selección de recursos humanos para el manejo de esta pandemia. Eso no significa que recordemos de nuevo nuestra base de manejo sobre demanda, en donde desde luego una de las aristas ahora corresponde a la capacitación y disponibilidad de un personal. En el caso de la asistencia de médicos residentes, estamos hablando que hasta un 25% pues tiene que ser este personal. En la emergencia del COVID se han determinado una serie de cambios normativos para, por ejemplo, permitir que los recursos humanos puedan trabajar en el Estado sin necesidad de tener un CERUM, como por ejemplo, determinar un seguro a los, digamos, personas contratadas bajo modalidad de terceros, como por ejemplo, tratar de generar una serie de rompimiento de trabas para gestionar CAS, lo cual también se convierte en toda una estrategia porque requiere trabajar con otros sectores, como es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el manejo de los recursos humanos en una emergencia no es tan fácil como decir, vamos a generar una trípode en donde el médico intensivista va a trabajar con el médico emergenciólogo y el médico de carrera fin. No, es más compleja. Requiere de movilización, de decretos, de lineamientos nuevos, de destrabar en el Ministerio de Economía, de ver cómo capacito a ese personal, porque hay personal no intensivista que tiene que entrar a la cancha de cuidados intensivos, que no estaba acostumbrado, pero que ahora lo tiene que hacer. Y recordar que el 15% de los pacientes van a precisar una hospitalización y que 22% de los que ingresan requieren UCI, ¿no? Entonces, en aquel momento que hicimos esta exposición, pues, requerían 88 camas de UCI por sobre demanda adicional, que evidentemente actualmente ya pasamos esta etapa y una cama de UCI implica la cama y el personal. No solamente médico intensivista, sino personal de salud con profesional, terapista respiratorio, nutricionista, farmacéutico, es decir, es un core, un grupo core de manejo de recursos humanos, de manejo de este paciente crítico, un core de recursos humanos específico. Evidentemente no siempre vamos a tener todo este staff completo, pero debemos tener una organización que nos permita manejar con calidad a los pacientes aún en pandemia, lo cual es todo un reto. Recordar del sistema, que ya lo habíamos expuesto en la clase 1, para aquellos que siguen el curso, que nos estamos refiriendo específicamente a la función de operaciones, porque es ahí donde se generan los flujos de los pacientes, donde actúa el personal de salud, los recursos humanos, y recordarles también que dentro de los recursos tenemos que ver personal, ingenieros, arquitectos que vean la logística. No todo es personal de salud. Y tenemos que tener también la función planificación.
porque hacemos el checklist de lo que corresponde, ¿no es cierto?, en las funciones que se establecen cada día para mejorar la gestión de recursos humanos. El presupuesto, ya les he explicado, es importante, y tenemos que tener una brújula, ¿no? ¿Dónde coloco más los recursos humanos? Donde tenga, evidentemente, más sobredemanda, donde estén los focos calientes, en el caso de los equipos de respuesta rápida, por ejemplo. Es importante tener en cuenta eso. Herramientas, actualmente tenemos disposición de alerta roja, lo cual nos faculta, felizmente, a poder hacer una mejor gestión de camas y el manejo de la sobredemanda per se. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para mejora de la distribución de los recursos humanos en las UCI? Y recordando siempre esto, ¿no? Que las adquisiciones no siempre mejoran la capacidad de respuesta. Es la planificación, la educación, el entrenamiento, las medidas más costo efectivas para poder implementar las famosas 4 S que nos recomiendan los expertos de emergencia en estas condiciones. Una primera estrategia es la conformación de equipos de trabajo de UCI con especialidades afines. Es decir, ya acá la norma técnica existente o vigente 031 del 2005, por cierto, determinada en el periodo de la doctora Macetti, quien ahora es líder de comando COVID, ¿no? Como una anécdota lo comento, pues ha sido modificada. Y ha sido modificada porque ahora está claramente y en forma explícita que profesionales de otras carreras afines pueden también manejar pacientes críticos de la manera que se pueda distribuir, ¿no es cierto?, un trabajo equitativo, y también tener en cuenta que es un médico especialista, muy probablemente a veces para manejar o vigilar el tratamiento en 15. Pero para esto se requiere una estrategia. El médico no va a estar, digámoslo así, viendo las 15 camas o tocando, analizando las 15 camas. Este médico va a servir de un supervisor para 3 equipos médicos, por ejemplo. Un médico intensivista está a cargo de 3 equipos médicos, cada uno con un especialista no intensivista, que tiene a su cargo enfermeras, técnicas, químico-farmacéuticas, en el mejor de los casos, terapista respiratorio para las unidades que la tienen, ¿no? Y nutricionista. Es como se forma una nueva visión de trabajo en la cual ya no es uno intensivista para 6 camas, sino es uno para 15, pero tiene 3 equipos de trabajo, cada equipo liderado por un médico no intensivista, que puede ser emergenciólogo, neumólogo, cardiólogo, anestesiólogo, y que evidentemente tiene un grupo de enfermeras, ya no es una enfermera para 2 camas, ¿no? Sino tenemos 2 enfermeras para 5, y vamos de esa manera arreglando, ¿no es cierto?, el manejo en los pacientes, ¿no? Es importante tener en cuenta que el líder del equipo médico es un médico especialista no intensivista con una carrera afín, puede ser inclusive un médico residente, que también entran a tallar en las emergencias, y tenemos 2 enfermeras o una enfermera, ¿no es cierto?, afín por cada uno de estos equipos para 5 a 6 pacientes, que no es definitivamente lo que dice la norma en condición habitual, y tenemos que tener siempre ese concepto. Cuando estamos en desastre interno, que estamos hablando de un porcentaje sobre demanda de 150 a 180%, desastre interno en hospitales, implica obviamente una estrategia diferenciada. Hoy en día, la Dirección de Personal de Salud ya está reglamentando algunos lineamientos, porque una cosa es una capacitación de este tipo y otra cosa es un lineamiento bajo el cual las personas ya tienen una excepcionalidad para poder organizarse. Y ya no hay el temor de que como no estoy cumpliendo la norma, va a venir su salud y me va a poner una sanción. No, su salud ahora tiene lineamientos bajo el cual se va a entender que los servicios de cuidados intensivos se organizan. Pero no solamente es eso, sino que se organiza cuidados intensivos, se organiza el servicio de salud de emergencia, se organiza el servicio de hospitalización, se organiza el prehospitalario. Porque para que un paciente llegue a UCI, significa que no fue detectado a tiempo en su momento, o que puede ser que su naturaleza, su bioquímica, su fisiología no dio la talla para poder responder al coronavirus. Entonces, la única manera es darle a todos el tratamiento ideal para que podamos tener los mejores resultados. Acá tenemos una propuesta de cómo vamos a organizar estos recursos humanos. Y tenemos, por ejemplo, que cuando tenemos un paciente COVID con ventilación mecánica, con síndrome de estrés grave, y hoy por hoy
guía 23 de abril del 2020, sabemos que hay dos grupos de COVID. Hay un grupo que es síndrome de estrés y hay otro grupo que no. Hay otro grupo que tiene una compliance que es de 40, 50 promedio, medida por médicos peruanos, por la medida de la mecánica respiratoria, de algunos hospitales que gentilmente han seguido al MINSA sus datos, como corresponde, y que hoy sabemos que requieren de un manejo especial. Entonces, los pacientes con síndrome de estrés grave requieren inclusive una relación médico-paciente mucho más cercana, porque son recuperables y requieren de una intervención a la cabecera del paciente. Y se propone que se mantenga la relación de la norma técnica 146, porque son pacientes recuperables, porque son pacientes complicadísimos, porque requieren de una atención de calidad que va más allá de simplemente encomendarle a un equipo técnico bajo la supervisión intensivista. También existen los COVID que están en ventilación mecánica, pero que no tienen síndrome de grave, que son, que les digo, que tienen de pronto una compliance adecuada, que no se piensa que está afectada, 40-50, pero que desatura. Pero aquí puedo tener un rango más amplio, ¿no? Puedo tener un intensivista en la cabecera con 3 equipos médicos, ¿no es cierto? 3 equipos médicos, y que obviamente ese líder de equipo intensivista monitoriza a estos 3 equipos médicos y cuando se le llama acude a una de estas salas para ver directamente al paciente, pero ya previa evaluación y triaje de los médicos no intensivistas. Existen COVID con insuficiencia respiratoria, pero que no precisan de ventilador, que tienen un riesgo inminente. La relación también de médico intensivista-paciente también podrá ser de 1 a 15, precisa de evaluación y puede ser mediante UCI itinerante si el médico va o mediante telemedicina. Existen las neumonías por COVID sin insuficiencia respiratoria que pueden complicarse de forma súbita, en donde aquí la relación médico-paciente, médico intensivista-paciente es de 1 a 20. Puede ser manejado tranquilamente por un médico no intensivista y puede precisar la opinión del médico intensivista al menos una vez al día, una UCI itinerante, como UCI itinerante o telemedicina. Pero ¿qué pasa también cuando tenemos pacientes hospitalizados? Bueno, la relación puede ser 1 a 15, manejado por un intensivista, y se requiere una evaluación por médico intensivista, se puede dejar hasta para el trabajo, son pacientes que tienen criterio de hospitalización. Pero también hay pacientes que tienen, digamos, confirmación o sospecha de COVID, con SOFA muy elevado, con mucha comorbilidad, que han llegado tarde al hospital. La relación aquí propuesta de médico intensivista-paciente es de 1 a 20. Acá el médico intensivista puede ser consultante a través de atención itinerante o telemedicina, ¿no? Es decir, a ningún paciente se le niega atención. Tenemos pacientes, característica de paciente grave, ¿no? En donde tenemos este tipo de características, ¿dónde los vamos a manejar? Los síndromes de estrés grave serían manejados en las UCIs habituales. Hay hospitales que se han convertido en UCI COVID. Y los síndromes de distrés o pacientes con ventilación mecánica con síndrome de estrés no grave, ¿no? Pueden ser manejados en una UCI extendida, ¿no? Obviamente bajo el criterio del médico o el equipo médico que lo va a ver. ¿Qué pasa con los no COVID? Los no COVID son pacientes convencionales y aquí sí podemos seguir la norma. Si son recuperables, ¿no es cierto? 1 a 6. Si los pacientes precisan de una serie de, o tienen insuficiencia respiratoria pero no asociada a COVID, que no tiene ventilación mecánica, también la relación es 1 a 15. El médico emergenciólogo puede atenderlo en su área de emergencia habilitada para ello, los pacientes no COVID, ¿no? Y el médico intensivista puede estar como interconsultante o atención itinerante. Es decir, se propone aquí que el médico emergenciólogo maneje pacientes no COVID, porque el médico también puede manejar pacientes graves en esta coyuntura. Esto está siendo evaluado por la Dirección de Personal de Salud, porque todo es nuevo y estamos dictando esta clase en plena pandemia. Y estamos determinando lineamientos en plena pandemia, porque esto es algo que nunca se ha visto de esta magnitud. Pero estamos compartiéndolo porque son ideas fuerza basadas en fundamentos de desastre que permiten tener una idea más o menos clara de qué es lo que tenemos que hacer dependiendo de la región en la que estemos. Pacientes con patología médica descompensada sin patología respiratoria son vistos a demanda, pueden ser vistos por el médico emergenciólogo. Pacientes no COVID que vienen por emergencia, tópico de medicina, que siempre va a haber, pues pueden ser vistos por el médico de emergencia. Entonces hay una serie de aspectos importantes que tendríamos que delimitar, tendríamos que ver para poder tomar la mejor decisión.
Una segunda estrategia, que es la que hacemos en desastres siempre, muy aparte de reorganizar el servicio de salud, ¿no? Claro, en mucho menor escala de la que estamos presentando ahora, es destinar equipos médicos de emergencia, equipos nacionales de una región que no está comprometida en desastre, hacia la región que está comprometida en desastre. ¿Eso lo podemos hacer ahora? Difícil, porque todas las regiones tienen COVID, algunas menos, otras más. Dependerá del grado extremo que pueda tener yo en los recursos humanos para poder destinar personal, recursos humanos de una región a otra, ¿no? Eso hay que verlo con mucho detenimiento. Y además tenemos que hacer una priorización, porque hay que tener en cuenta que hay regiones cuya disponibilidad de médicos especialistas es muy baja. Entonces, si yo tengo una región que es afectada fuertemente por COVID y su disponibilidad de médicos especialistas es baja, para mí se vuelve una región prioritaria para darle una oportunidad de manejo, ¿no? Igual también prioridad si tiene pocas enfermeras. Entonces, por ejemplo, en este cuadrito estamos viendo que generalmente Piura es quien lleva el primer puesto a quien yo le debería dar recursos, porque tiene problemas en disponibilidad de médicos, de enfermeras, de especialistas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Así como hay otras regiones que tienen problemas de acuerdo al número de casos que tienen, ¿no? Entonces, hay aspectos importantes a tener en consideración cuando hablamos de recursos humanos. Finalmente, la estrategia número 3 de la gestión de recursos humanos que actualmente en COVID estamos evaluando, junto con la OPS y con el Comando COVID, es la gestión de los equipos médicos de emergencia internacional bajo dos denominaciones, para la detección y cerco epidemiológico y para el cuidado de las UCI. Esto lo hemos solicitado de manera preliminar, hacer un ejercicio de cómo tendríamos que hacer formalmente este pedido. Este pedido lo hace la Célula de Información y Coordinación Médica denominada SICOM, que se establece en cada Ministerio de Salud. En el caso nuestro depende de la DIGER, y que tiene en su dominio todos los, digamos, los rosters de recursos humanos, al menos nacionales, y que también conoce los procedimientos para solicitar recursos humanos a personas que están en el exterior. Y lo hace a través de la Cooperación Técnica Internacional y también lo hace a través de la INDECI. Hay una plataforma virtual mediante la cual la DIGER-MINSA de gestión de riesgo propone, ¿no es cierto?, la cantidad, junto con DIGEP, que es la Dirección de Personal de Salud, proponen, ¿no?, qué recursos humanos deberían venir del extranjero, y a qué regiones y cómo, bajo qué condiciones. Y eso se canaliza a través de INDECI hacia entidades de ayuda humanitaria, llámese OPS, para poder determinar y que nos den, ok, esta es la oferta que tenemos. Y nosotros evaluaremos finalmente si es pertinente su aceptación. Hemos hecho también, en cuanto a gestión de recursos humanos, telecapacitación de este tipo de actividades de liderazgo, de programación de ventilador en condiciones de emergencia. Y entonces tenemos en cuenta que los recursos humanos evidentemente tienen que tener la mejor capacitación. Desde luego, telemedicina ayuda mucho, pero en condiciones de pandemia es difícil hacer capacitaciones presenciales. Y muchas veces talleres son necesarios para ello, como es la colocación de equipo de protección personal. Y por eso, esta dirección invoca a todos los miembros que estén revisando esta exposición. Lo mejor es la preparación. ¿Cuántas veces hemos convocado para las simulacros y simulaciones? ¿Cuántas veces hemos dicho que tenía que haber un comando de control? ¿Cuántas veces dijimos qué pasaría si? ¿Cómo actuaría usted si? Entonces, yo creo que después de esta pandemia, vamos a tomar muy en serio los simulacros y las simulaciones para preparar a nuestros recursos humanos y, Dios quiera, podamos nosotros cumplir con la meta que nos hemos tratado de formar equipos médicos de emergencia nivel 2, que son justamente lo que estamos requiriendo en estos momentos. Muchas gracias.